Vamos a iniciar con la charla de hemorragia postparto a cargo de la doctora Melissa Rocío Uribe Bayona, residente de ginecología y obstetricia de la Universidad del Valle. Hola, muy buenas noches para todos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, doctora. Bueno, perfecto. Entonces, pues primero, aprovechando la cuña, mi nombre es Melissa Rocío Uribe Bayona, residente pues de cuarto año de ginecología obstetricia ahorita en la Universidad del Valle. Y pues nada, para invitarlos, ojalá que el tema les sirva. Las preguntas, no sé, ustedes me dirán cómo es la dinámica, si quieren hacerlas durante la charla o al final, pues ya cuando terminemos, si quieren realizarlas. Y pues recordar que ya estamos próximos pues a los exámenes de admisión de la Universidad del Valle, que son para la semana, pues para Semana Santa, que se van a realizar el 14 de abril, pues para los que se quieran pues presentar. Para entrar pues ya en el tema pues, de hemorragia posparto, vamos a tener como este contenido, la introducción, la definición, la epidemiología, etiología, los factores de riesgo, prevención, diagnóstico y tratamiento. Del tratamiento vamos a hacer pues como una vista muy amplia pues, de todas las cosas en las que nosotros podemos intervenir para evitar la mortalidad de nuestras pacientitas, pero pues hay cosas que vamos a pasar un poco más rápido, pues por lo que no, pues que son un poquito ya más como de la especialidad o más complejas. Igual si ustedes quieren que las veamos pues más en detalle, ustedes me avisan y las podemos revisar. En cuanto pues a la parte de la introducción, el 80 al 90% de las muertes maternas son muertes que son prevenibles y tenemos dificultad con la identificación oportuna y eso es uno de los principales problemas o esto es lo que hace que las pacientes terminen pues falleciendo por una causa que es prevenible. Es importante tener una actuación que sea decisiva, inmediata, secuencial y multidisciplinaria y apoyarnos pues de un equipo de trabajo para evitar pues estos desenlaces fatales y esto es un llamado pues básicamente a disminuir las tasas pues, de mortalidad materna. En cuanto a la definición pues tenemos entonces muchas definiciones y las sociedades no se han puesto de acuerdo tanto la COG como en la FIG como en la Sociedad Europea y pues en el hospital también hacemos pues una definición como específica y esto es porque la pérdida acumulada de sangre mayor o igual a 1000 mililitros o una pérdida acompañada de signos o síntomas de hipovolemia por un parto vaginal, a veces han dicho que mayor a 500 mililitros o un parto por cesárea mayor a 1000, pues son como las definiciones que hay, pero en realidad cualquier pérdida sanguínea que genere síntomas de hipovolemia, o sea, que genere síntomas de bajo gasto en las pacientes o que las descompense hemodinámicamente, pues debe considerarse una hemorragia postparto. En cuanto a la epidemiología, pues es una de las principales causas de mortalidad materna a nivel mundial y representa más del 20% de todas las muertes maternas notificadas pues a nivel del mundo. Hay alrededor de 14 millones de mujeres que sufren de hemorragia posparto y 70.000 muertes maternas en todo el mundo cada año secundario pues a esta patología o a este padecimiento. En cuanto pues a la epidemiología, aquí en Colombia tenemos pues que las causas agrupadas de morbilidad materna extrema de 2024 al periodo del 2020 al 2024, pues entonces en esos 5 años se observó que las principales causas, como podemos ver en la línea azulita, pues los trastornos hipertensivos van a seguir pues encabezando la lista, seguido por las complicaciones hemorrágicas. Y estas complicaciones son complicaciones que podemos evitar, que podemos prevenir. ¿Qué pasa? Y podemos ver aquí en el comportamiento pues, que ha tenido en estos últimos 2 años, podemos ver que la hemorragia posparto, a pesar de ser una causa prevenible, como causa directa de muerte, ha ido en aumento. Y esto es un llamado, pues, a que nosotros nos sensibilicemos con esta patología, que nos capacitemos en el manejo de ella y que hagamos, pues, todos los sistemas de alerta temprana para prevenir una mortalidad que se puede manejar. Entonces, las adaptaciones fisiológicas del embarazo, hay que tener en cuenta que las pacientes embarazaditas van a tener una mayor tolerancia a las pérdidas sanguíneas y que van a presentar síntomas o signos de estas pérdidas con volúmenes que son mucho mayores porque
ellas tienen unos cambios que son fisiológicos pues durante todo su proceso de embarazo, como el aumento progresivo del flujo sanguíneo enteroplacentario, como la expansión del volumen plasmático, el aumento de la precarga, donde el gasto cardíaco hacia el final, hacia el tercer trimestre, entonces vamos a tener que se va a incrementar entre un 30 a un 50%, va a haber un aumento de la masa eritrocitaria, pero también de los factores sanguíneos procoagulantes, y esto va a generar en la materna pues todo el tema hormonal, una menor resistencia vascular sistémica. Entonces todos estos cambios fisiológicos van a hacer que la materna tolere una pérdida de sangre, o sea, unos volúmenes mayores, pero cuando se descompensa, entonces ya también va a ser, si no hacemos el diagnóstico a tiempo oportuno, pues va a tener una descompensación muy severa. En cuanto a la etiología, pues todos conocemos las 4T, es importante. El 70 al 80% de las causas de hemorragia posparto es la atonía. Entonces es una de las primeras causas que tenemos que buscar y con la que tenemos pues que actuar, porque representa ya pues una de las cuartas partes de todas las causas de hemorragia. O sea, el 70 al 80% va a representarse por la atonía. ¿Por qué se puede producir la atonía? Por una sobredistensión uterina, por un trabajo de parto prolongado que se haya precipitado, esto pues precisamente por la fatiga muscular uterina, o la coriamnionitis, los procesos infecciosos, inflamatorios pues a nivel uterino nos van a generar que estos úteros no se contraigan pues adecuadamente y que tengan unas pérdidas de unos volúmenes de sangre mucho mayores. En cuanto al trauma, va a representar entonces del 15 al 20% de las causas, entonces estas aquí agrupadas entre en la atonía, el trauma y el tejido, vamos a tener las principales causas. Y por último, por favor, pues pensar en la trombina, que solamente representa el 1% de las causas. En cuanto a los traumas, pues vamos a tener que pensar en los desgarros, la extensión del desgarro, si tenemos entonces antecedentes de cesárea, que puedan haber pues entonces desgarros uterinos, la ruptura uterina, la inversión uterina, que también es una causa de sangrado por trauma, el tejido, la retención de restos óvulo-placentarios, las anormalidades en las inserciones placentarias. Y en cuanto a la trombina, pues ya pacientes que tengan antecedentes de coagulopatías, bien sean congénitas o adquiridas en el embarazo, la coagulopatía dilucional o la anticoagulación. En cuanto a los dos factores de riesgo, vamos a tener factores que son de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de riesgo alto. Pero 2/3 de los casos de hemorragia posparto se dan sin factores de riesgo. Esto representa más del 60% de los casos de las pacientes que tienen hemorragia no van a tener ningún factor de riesgo pues para generar este episodio de sangrado. Y estos pues factores de riesgo van a ser dinámicos y se debe evaluar a la paciente anteparto, intraparto, ya que pues se pueden identificar pues causas que podamos prevenir durante el proceso. Entonces, de bajo riesgo, la gestación múltiple, que tenga menos de la gestación simple, que tenga menos de 4 partos, que no tenga cicatrices uterinas previas, que tenga ausencia pues de antecedentes personales de hemorragia postparto, es una paciente de bajo riesgo. Los riesgos intermedios ya entonces tenemos acá con oportunidad de riesgo 1.46, donde la cesárea, las cicatrices previas uterinas, como por ejemplo las pacientes que han tenido miomectomías, todo eso pues va a generar un aumento del riesgo de sangrado cuando son multíparas, más de 4 partos previos. No las pérdidas, no se cuentan las pérdidas o los abortos, sino los partos que haya tenido previos, las gestaciones múltiples por lo que vemos por la sobredistensión del útero, las miomatosis uterinas de grandes elementos, la coriamnionitis, el uso del sulfato de magnesio, el uso prolongado de oxitocina y la obesidad con el índice de masa corporal mayor a 40, pues se ha demostrado que es un factor de riesgo intermedio para la hemorragia postparto. Y de alto riesgo, pues tenemos todas las anomalías de las inserciones placentarias, la placenta previa, que tengamos un hematocrito menor de 30%, unas plaquetas menores de 100.000, que tengamos antecedentes pues, de la paciente de sangrados activos, defectos en la coagulación ya conocidos, la historia de la paciente, una hemorragia posparto previa, ya miren, pues pueden ver allí con una oportunidad de riesgo 1.6 y que tengan signos vitales anormales, hipotensión taquicardia, pues son pacientes que tienen alto riesgo. En cuanto a la prevención, pues existe evidencia limitada que sugiera que acelerar la expulsión de la placenta antes de los 30 minutos va a reducir este riesgo. Sin embargo, pues el manejo activo del tercer periodo del parto, es decir,
la colocación del útero tónico después de la expulsión del hombro anterior, el masaje uterino, el pinzamiento del cordón y la tracción para poder expulsar la placenta. Esta tracción contra tracción pues nos va a ayudar a que disminuya pues el riesgo o para prevenir la hemorragia postparto. Como podemos ver en la imagen, esa imagen es bonita porque la presión que se hace, como podemos ver entonces acá, es sobre el pubis. Entonces aquí está el pubis y la manita lo que va a agarrar es el cuerpo del útero para que este no se vaya a prolapsar. Es decir, nosotros si hacemos, miren dónde está el huesito del pubis y nosotros acá es donde vamos a hacer la presión para poder hacer la tracción controlada de la placenta, porque si nosotros hacemos la presión hacia el ombligo, que es donde está el fondo del útero, pues lo que nos va a producir es una inversión uterina. Entonces, la idea es esta localización en donde se hace pues la presión. Medicamentos y las sociedades, como podemos ver aquí, PIGO, todas las recomendaciones del Royal College y en general el Colegio Americano, lo que recomiendan, y la OMS lo que recomiendan como primera línea es la oxitocina. Ningún otro medicamento, la oxitocina como primera línea para prevención de hemorragia postparto. Un medicamento que está distribuido en todos los sitios en donde se puede atender un parto y tenemos la disponibilidad del medicamento. ¿A qué dosis entonces? Entonces las dosis pues son variables, pero en realidad en general lo que es más usada son las dosis de 10 unidades que se colocan intramusculares una vez se sale el hombro anterior, pero también están descritas las dosis que pueden ser endovenosas, teniendo pues la precaución porque el medicamento puede generar entonces algo de taquicardia, hipotensión, entonces por eso se coloca una dosis menor, que son solamente 3 miliunidades que se colocan endovenosas de 3 a 5 para pasarlas. ¿Qué tenemos entonces aquí? Otros medicamentos pues opcionales, ya entonces la carbetocina pues es un medicamento que es un poco o bastante en realidad más costoso, pero también pues se usa para la prevención de la hemorragia postparto. Y hay otros medicamentos que los vamos a ver pues un poquito acá más adelante, donde pues vamos a describir después cuáles son sus usos y cuáles son sus dosis. Esto es una publicación pues hecha en Cochrane donde lo que quería mirar era los agentes uterotónicos para la prevención pues de hemorragia postparto, fue un metaanálisis donde lo que quería mirar era si el uso de carbetocina versus oxitocina iba a mejorar o iba a disminuir el riesgo pues de que las pacientes tuvieran una hemorragia postparto. ¿Y qué pues se pudo ver aquí? Que realmente la comparación de carbetocina versus oxitocina realmente no había mostrado diferencias estadísticamente significativas para que se recomendara pues el uso en general. Era un medicamento que es más costoso, más de difícil acceso para pues el uso en general. ¿Qué tenemos entonces en cuanto a la parte del diagnóstico? La cuantificación, algunas sociedades que sugieren la cuantificación del sangrado, que sea formal y que sea cuantificado, pero esta medición del sangrado pues esto es aproximadamente lo que podemos estimar y pues así es como se contaría en general, donde tenemos entonces que una toalla sanitaria puede tener hasta 30 mililitros, que cuando ya entonces está completamente llena puede tener un volumen de hasta 100 mililitros de pérdida, que las gasas de 10 por 10 centímetros pueden tener una pérdida o pueden tener, pues, recoger una aproximada de 60 mililitros de sangre, que una compresa de 40 por 40 centímetros va a recoger aproximadamente 150 mililitros, que la placenta extraída, pues cuando la sacamos 150 mililitros aproximadamente, y tener en cuenta estas pérdidas cuando vemos acá, por ejemplo, entonces la cama de la paciente, cuando tenemos una paciente con hemorragia, donde vemos su cama en donde está acostada con esta pérdida, pues tenemos que aproximar 1000 cc de sangrado, pero cuando ya la sangre está desbordándose por la camilla, el sangrado es de aproximadamente 2000 mililitros. Estos son estimados visuales, también entonces a veces pesan las compresas, donde tenemos entonces que aquí la pérdida va a ser de aproximadamente 1 gramo por 1 ml, y
también hay unas bolsas de recolección de sangrado donde entonces se tienen las mediciones. ¿Qué pasa entonces con todas estas situaciones? Primero, las bolsas de recolección de sangrado tienen una limitación importante y es que pues los que han atendido partos saben que cuando uno está atendiendo el parto, en esa bolsa recolectora caen muchas otras cosas, cae el líquido amniótico, el agua con la que se lava pues los genitales de la paciente, entonces todo va cayendo pues como ahí en la bolsa recolectora, entonces y pues no hay como el tiempo de estarla cambiando porque ya salió el líquido, lo estamos lavando, lo estamos limpiando pues para poder examinar, entonces esto realmente si nos ponemos a detenernos con una paciente que está choqueada o que está con compromiso de sus signos vitales, de su estado de conciencia y nos tratamos de poner a detenernos a contar cuántas compresas, a pesarlas o a tratar de cuantificar en estas bolsas recolectoras, pues realmente eso nos va a perder minutos que son valiosos para la paciente. Entonces, la pérdida estimada de sangre es muy inexacta, tanto que puede tener un error entre el 16 y el 41%, o sea, casi la mitad de las pérdidas que se tienen pueden estar mal estimadas a pesar de que se haga todo esto de del conteo de las pérdidas, de que se pesen las compresas. La pérdida de sangre cuantificada se va a correlacionar pues mejor que la estimada y cuantificar la pérdida no va a evitar una hemorragia posparto grave ni una transfusión ni los uterotónicos. Esto pues fue lo que se vio en ese estudio pues, publicado en el 2020 en cuanto a la clasificación y realmente la estimación visual con una precisión de la pérdida real es del 30% aproximadamente de las mujeres. Entonces, pues realmente detenernos a ponernos a preocuparnos tanto por el conteo, pues si está la posibilidad se realiza, pero en realidad lo que tenemos que mirar es cómo está la condición de la paciente. En cuanto esto es una clasificación, pues es la clasificación del choque, idealmente tenerlo pues en todas nuestras salas de parto, en todos los sitios donde se puedan atender maternas que puedan presentar una hemorragia posparto, donde esto se refiere o esto lo que va a mirar es la reducción de la perfusión tisular, que va a ser insuficiente para satisfacer las necesidades metabólicas de los órganos y de los tejidos de nuestras pacientes. Y cuando ese flujo es insuficiente, pues puede identificarse clínicamente como el desarrollo de uno o más de las siguientes pues, alteraciones. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esta clasificación del choque, nosotros lo que vamos a coger es el parámetro que peor tengamos. Es decir, si yo tengo una paciente que, por ejemplo, se me presenta con una frecuencia cardíaca que está, por ejemplo, en 120, pero tenemos una presión arterial que todavía no se ha descompensado, está mayor a 90, la presión arterial sistólica, pues yo no voy a tomar como que la paciente está en hemorragia posparto grado 1 que está compensada, sino que tomo el valor de peor pronóstico y voy a tomar entonces que es una hemorragia posparto grado 3. Y asimismo entonces con todos los parámetros, si yo tengo una paciente que realmente sus signos no están tan comprometidos, pero le estoy estimando una pérdida, por ejemplo, la camilla que veíamos, que ya entonces la sangre está que se chorrea hasta el piso y tenemos una pérdida estimada de más de 2000 cc, entonces la clasificación la vamos a hacer con el peor parámetro que encontremos. Y esta tablita que la hicieron pues los paisas, tenemos entonces acá que la probabilidad de transfusión también nos ayuda pues a orientar un poquito aparte del grado de choque, sino la probabilidad de transfusión que tiene esa paciente, la necesidad probable de que con esa pérdida de sangre que tuvo se vaya a descompensar, que entre en un shock severo y que tengamos que tomar medidas pues de acción inmediata para prevenir un desenlace fatal. ¿Qué tenemos acá? El índice de choque. Y este es un indicador más preciso, es el indicador más preciso de hipovolemia que tenemos. ¿Qué tenemos acá? Pues que lo que va a mirar es que si hay una mala función del ventrículo izquierdo, hay una elevación del índice de choque y esto se va a representar o se va a ver reflejado en una mayor mortalidad. ¿Cómo hacen para sacarlo y que nunca más en la vida se les olvide? Entonces, el índice de choque se saca tomando la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. Y es que la frecuencia cardíaca, cuando nosotros la abreviamos, siempre va a ser FC, o sea, 2 letricas. Y la presión arterial sistólica son 3 letras, que la PAS o TAS, como lo quieran resumir, pero básicamente es 2/3. Entonces,
Arriba el numerador, pues, que es el más chiquito, que es el 2, y abajo el denominador, que es el más grandecito, que es el 3. Entonces, siempre frecuencia cardíaca sobre presión arterial sistólica. Y esto, como les decía, es una relación polineal inversa con el trabajo sistólico del ventrículo izquierdo. Y ante la caída de la presión sistólica, pues antes de que se caiga, perdón, la presión arterial sistólica, vamos a ver que la frecuencia cardíaca se puede aumentar para poder compensar rápidamente esta pérdida de sangre, y por esto el índice de choque nos va a dar un indicador más preciso de hipovolemia incluso antes de que se nos caiga la presión arterial en la paciente. Esto para mirar entonces los signos vitales con predicción de desenlaces adversos maternos perinatales con el índice de choque. ¿Y qué tuvimos entonces en estos resultados? Que el índice de choque es un predictor fuerte consistentemente de los resultados maternos adversos, donde los índices de choque de 0.9 tienen una sensibilidad hasta el 100%, cuando tenemos entonces mayor a 1.4 tenemos una especificidad del 70-74% con un valor predictivo negativo hasta el 99%, y tenemos un índice de choque cuando es mayor a 1.7 con una especificidad de hasta un 90%. ¿Y qué nos hace mirar esto? ¿Cuál es la relación con estos índices de choque? Que si la paciente tiene un índice de choque de 0.9, idealmente nosotros la tenemos que derivar. No se queden con esa paciente, independientemente de que ustedes la vean muy despierta, que está muy consciente, pero si el índice de choque le da mayor a 0.9, es una paciente que debe manejarse en un nivel superior. ¿Por qué? Porque las intervenciones que siguen para poder salvarle la vida muy probablemente no vayan a estar disponibles en el nivel 1. Un índice de choque de 1.4 va a requerir intervenciones adicionales ya en un nivel 3, y de 1.7 ya va a estar en relación con una alta probabilidad de un desenlace adverso en esta paciente, y por eso la importancia de sacarlo. ¿Qué dice la FIGO? Pues la FIGO dice que el índice de choque puede ser un marcador de severidad de la hemorragia postparto y que nos puede alertar a todos los equipos sobre la inestabilidad hemodinámica de esta paciente cuando su valor es superior a 0.9. Acá un caso clínico, pues como para que entremos un poquito más en contexto, tenemos una paciente entonces de 20 años, gravidad 2, ectópicos 1, con embarazo de 39.5 semanas, datada pues por una ecografía de primer trimestre de las 12.5 semanas, desconoce la fecha de su última menstruación y es remitida de una IPS pues acá en Cali, que sí lo es un ejemplo, por un trabajo de parto en fase activa con un feto que está creciendo en percentiles altos. Tiene una altura uterina que es de 37 centímetros, sabemos que es una altura uterina que está grandecita, y tenemos una última ecografía para 39 semanas y 3 días con un feto que está creciendo en percentiles altos, con un peso fetal estimado de 3.892 gramos. La paciente contaba previamente con una hemoglobina de 11, con hematocrito de 28 y unas plaquetas de 380.000. Entonces, la paciente ingresa en expulsivo, se atiende pues el parto en vértice espontáneo con una episiotomía que se realizó, la paciente se atendió a las 2:14 de la mañana, el recién nacido lo tenemos entonces de 4.215 gramos, un masculino. Se aplicaron las 10 unidades de oxitocina intramuscular, se hizo la tracción controlada de la placenta, se sutura la episiotomía y se evidencia un sangrado continuo que proviene desde la cavidad. Entonces, si nos preguntamos acá cuál es la etiología más probable de esta paciente, pues, ¿qué tenemos? Que la paciente tiene un feto grande para la gestacional, o sea, tenemos una sobredistensión del útero, que adicional a eso tenemos un hematocrito que venía por debajo del 30%, o sea que también ahí tenemos otro factor de riesgo. Y cuando vamos a calcular el índice de choque, entonces recuerden, la presión arterial de esa paciente era de 139/68 y la frecuencia cardíaca de 120 latidos, con una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto y una saturación del 98% ambiente. Entonces, ¿cómo se clasificaría el índice de choque de esta paciente? Recordando pues que vamos a escoger el peor parámetro. Y si ustedes recuerdan, entonces, su tensión arterial 139, la sistólica 139, una cardíaca que está en 120. Entonces, aquí ya nos estamos enfrentando a un índice de choque que es grado 3, moderado, por la frecuencia cardíaca.
porque las sistólicas, si ustedes ven acá, pues la paciente sigue consciente, sigue alerta, no tiene ningún otro signo aparentemente, pero su frecuencia cardíaca ya nos da para un grado de choque grado 3 o moderado. En cuanto al tratamiento, pues vamos a ahora empezar a hablar de los bundles, donde la prevención y el reconocimiento, aquí es donde nosotros nos vamos a capacitar y vamos a tener la posibilidad de prevenir y de, en la prevención, generar entonces un cambio positivo en la disminución de la mortalidad materna. ¿Qué tenemos entonces acá en la prevención y reconocimiento? Es importante evaluar el riesgo de la paciente tanto antes como intra y postparto, el manejo activo de la tercera etapa del parto, como lo vimos con la tracción controlada, con el uso de deuterotónicos, la medición de la pérdida sanguínea, si se puede realizar, pero recuerden que cualquier pérdida que genere inestabilidad hemodinámica en la paciente, pues se debe manejar la preparación del banco de sangre, el kit de medicamentos, educación y entrenamiento de los equipos, que se preparen, que tengamos listas de chequeo, que tengamos pues un soporte de respuesta de la paciente, del familiar y el equipo de respuesta rápida y la revisión pues de los casos, hacer un adecuado debriefing para que, hacer el debriefing para que pues se haga una retroalimentación con estos casos. ¿Qué tenemos entonces acá? Que esto fue pues un estudio que se hizo en la hemorragia postparto grave, donde vamos a ver entonces que se publicó en Tanzania, en Kenia y Nigeria, con 210.132 pacientes. La intervención incluyó pues entonces un campo calibrado para la recolección de sangre, para la detección temprana de la hemorragia postparto y para mirar cómo era la primera respuesta de los equipos pues de respuesta ante estas hemorragias, y que se evidenció que los pacientes que tenían entonces, cuando se hizo, pues esa era la línea base en las pacientes en cuanto a los meses, la transición de la fase y la implementación de la fase. ¿Y qué estábamos viendo? Que los equipos entrenados, que cuando se entrenaba pues y teníamos un equipo, una respuesta protocolizada donde se hacía una vigilancia estricta y se regían entonces por el emotive, que es como tener la detección, el tratamiento, cuáles son los pasos a seguir y tener eso en el equipo claro, en la intervención iba a disminuir significativamente la hemorragia postparto grave, la laparotomía postparto y las muertes maternas por sangrado. Perdón. ¿Y qué quería ver entonces o qué mostró esto? Que los equipos entrenados salvan vidas. Entonces, ¿qué dijo el emotive? El emotive entonces es un algoritmo pues de manejo donde tenemos entonces acá la detección temprana, es la E, donde vamos a tener entonces que esta detección temprana como el disparador pues de hacer como la actividad del ejercicio y de reconocimiento y de poder hacer las cosas, de actuar a tiempo y de hacer las acciones correctivas en caso de que la paciente esté descompensando. Recolectar el sangrado, calibrar pues las líneas, pues era como su unidad de manejo, la recolección y la medición del sangrado, el tono uterino y la vigilancia del sangrado cada 15 minutos como método de prevención y diagnóstico oportuno, el registro de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca al menos una hora posparto, que se registrara entonces con frecuencia más o menos cada 15 minutos, y que esto nos ayudaba a prevenir o a hacer un diagnóstico oportuno de las pacientes que tenían las hemorragias y las pérdidas de sangrado. ¿Por qué? Porque pues se vio que en las primeras 2 horas después del parto, pues son las horas como generalmente se vigilan 4 horas, pero estas son las horas más críticas para que la paciente presente un sangrado o una hemorragia postparto. ¿Qué tenemos en cuanto al tratamiento? Que ya es pues el resto como el algoritmo de la palabra. ¿Qué tenemos entonces? El masaje uterino hasta que esté tónico
o por lo menos por un minuto hasta que entonces el útero se palpe pues con tono. La oxitocina en los medicamentos, entonces la oxitocina 10 unidades que se van a diluir en 200 o 500 de cristaloides en 10 minutos y de mantenimiento. De mantenimiento lo que nosotros usamos son las 40 unidades para colocarlas en 500 mililitros de sangre para colocar entonces a 60 o 120. Cuando se colocan a 120 lo que estamos pasando son 10 unidades hora. Y el ácido tranexámico como un medicamento que es transversal al manejo, y ya lo vamos a ver ahorita más adelante qué estudio fue el que nos dijo que el ácido tranexámico se usaba en cualquiera de las causas de hemorragia posparto, o sea, es transversal a todos los manejos de hemorragia. ¿Y cuál es la dosis? Es un gramito endovenoso que se va a colocar en 10 minutos a estas pacientes pues, que tienen sangrado. La infusión de cristaloides, es decir, la colocación de líquidos de reanimación, según la indicación clínica, es que se van a requerir dos accesos venosos de calibre grueso y que sean cortos, porque esto nos va a permitir pasar unos flujos más, unos volúmenes pues en corto tiempo y que sean más abundantes. En cuanto a, pues, a la examinación en la escala, pues asegurar que tengamos vacía la vejiga. Esto es entonces colocar una sondita para poder cuantificar. Eso también igual nos va a decir pues cómo va la reanimación de la paciente, la extracción de los coágulos, la identificación de los desgarros, valorar pues la placenta que haya salido completa y escalar en caso pues de que no haya cese del sangrado y buscar e identificar la causa. ¿Qué tenemos entonces en cuanto al tiempo? Que las pacientes, cuando inmediatamente se detiene, se identifica la etiología, se trata a la paciente, tenemos una supervivencia de hasta el 100%. Pero si nosotros no tenemos la precaución con esto y está pasando el tiempo, realmente la supervivencia se puede bajar hasta el 10% si nosotros no actuamos oportunamente en la primera hora con estas pacientes. Hay que tratar el choque, evitar la coagulopatía y evitar que estas pacientes lleguen al punto pues de no retorno donde ya no hay forma de regresarlas de ya de su coagulopatía, que hagan una coagulación intravascular diseminada, que estén tan comprometidas que a pesar pues ya de que se puedan realizar otros manejos, pues ya va a ser muy tarde para hacerlo. Del manejo inicial, este QR lo pueden escanear, no es toda la bibliografía que está acá, igual yo les puedo dejar la presentación sin problema, pero son las guías de la FIGO. ¿Y por qué las guías de la FIGO para el manejo inicial? Para que ustedes no se saturen de información. Pues, estas guías de manejo son pues como las cosas o los puntos base donde pueden encontrar entonces cuál es lo que hay que hacer, cuáles son las dosis de los medicamentos, cuáles son los planes pues, de manejo para estas pacientes. Y esto es algo que es muy importante que lo tengamos en los servicios y es el uso de las listas de chequeo. Hay que adoptar o construir una lista de chequeo para nuestros hospitales, para nuestros sitios de práctica, donde entonces se va a optimizar el uso de los recursos, mejorar el desempeño del personal y reduce el estrés en la toma de decisiones. Tener una lista de chequeo hace que tengamos menos errores, que podamos actuar oportunamente y que las decisiones pues van a mejorar el desempeño como tal del personal. Hay algo aquí que quería traerles y es esta, la guía pues de buenas prácticas para la seguridad del paciente en el ministerio, las habilidades para la comunicación y su importancia en la seguridad clínica. ¿Cuáles son los problemas de comunicación? Son la causa más común de muerte y discapacidad prevenible en nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque las acciones inseguras son no estandarizar los mecanismos de comunicación, la utilización de acrónimos no estandarizados, no socializados en los registros clínicos y no tener una comunicación apropiada entre nosotros mismos, tanto en los cambios de turno, en los traslados de las pacientes, tanto en la presentación de nuestras pacientes, pues esto va a hacer que tomemos decisiones equivocadas y que no actuemos oportunamente. Y este es Daniel Kahneman, que es muy reconocido, es un psicólogo israelo-estadounidense y él hace pues un notable pues trabajo en psicología del juicio y la toma de decisiones, así como pues economía del comportamiento y pues otras áreas, pero fue laureado con el premio del Banco de Ciencia en Ciencias Económicas y Memoria de Alfred Nobel. ¿Por qué?
porque él dice, tenemos dos maneras de pensar, y es la manera de pensar rápido o pensar lento. Y pensar rápido siempre va a ser intuitivo, y pensar lento va a ser analítico. El pensar rápido es un pensamiento de supervivencia, es emocional y puede tener más, pues estar más propenso a tener errores. Pero pensar despacio va a ser deliberativo y lógico. ¿Qué pasa con el pensar rápido y el pensar despacio? En crisis, nosotros necesitamos pensar rápido y el cerebro en crisis, cuando piensa rápido, se equivoca más. Entonces, ¿qué nos mostró? Que las listas de chequeo, las personas que están entrenadas en atender la emergencia, cuando se entrenan, pues hacen todos estos procesos de capacitación previo realmente a la emergencia, y los equipos que están entrenados y preparados y se capacitan juntos, pues van a tener la posibilidad de tener una mejor respuesta a la emergencia. Por esto, las listas de chequeo nos ayudan para que aquí, al tener un manejo protocolizado y tener una lista en la que se van a ir chequeando pues los puntos, nos va a evitar este pensar rápido, sino que nos va a tener, y que nos equivoquemos, sino que nos va a tener como algo de base donde podemos pues tener las decisiones allí, o sea, podemos tomar las decisiones. Esta es una lista de chequeo de hemorragia postparto que nosotros usamos, fue creada pues por el Padrino, y acá nosotros tenemos entonces reconocimiento temprano de la hemorragia, como lo pueden ver, identificar y anunciar cuánto fue el sangrado, la hora de inicio, se activa el código rojo, y lo primero, como pueden ver aquí, el primer punto es pedir ayuda. No se quede solo. Una hemorragia postparto no la puede manejar solo, porque son muchas variables las que se tienen que manejar. Entonces hay alguien que tiene que estar tomando el tiempo, hay alguien que tiene que estar identificando cuál es la causa, tienen que estar tomando los signos vitales, tienen que estar asegurando la vía aérea, administrar oxígeno, mirar los accesos venosos, que los accesos venosos vamos a tenerlos entonces de calibres gruesos y cortos, 16 o 18 de accesos venosos, recordar pues que son dos, y administrar el bolo de cristaloides de 500 centímetros cúbicos, precalentar en el microondas, iniciar el tratamiento farmacológico. Y como podemos ver aquí en la etapa 1 del ABCDE, aquí tenemos entonces en los diagnósticos diferenciales que también nos ayudan, como esto podemos ver acá por las listas de chequeo, cuáles son las causas más frecuentes, empezando pues en su orden de frecuencia, tono, trauma, tejido y trombina, y los medicamentos y cómo los vamos a usar. Entonces aquí también están las infusiones, la hora de inicio, las recomendaciones y cómo se deben colocar estos medicamentos. ¿Para qué? Para evitar los errores. La hemorragia postparto en la etapa 2, aquí pues está como los pasos que se deben seguir, y en la etapa 3 y por el reverso pues de la hojita vamos a tener el índice de choque para que podamos tomar decisiones y acciones basadas en las listas pues de chequeo. En cuanto a las medidas generales con las pacientes, ¿qué queremos? Pues evitar la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis. ¿Por qué? Porque inicialmente vamos a entrar en un proceso de hipoxia e isquemia. Posteriormente entonces va a haber ya una hiperglicemia y una hipocalcemia en respuesta pues a la pérdida y todo el esfuerzo que está haciendo la paciente y todas sus células pues por la pérdida severa que está teniendo. Ya después vamos a pasar a la acidosis por la pérdida de sangre, la hipotermia y finalmente en una coagulopatía. Y esto es lo que queremos evitar, porque este es el punto donde difícilmente pues se retorna a la paciente y que vamos a tener varios pues problemas adicionales que corregir si no lo tratamos a tiempo. Los accesos venosos, ya lo hablamos, por lo menos 2 de calibre grueso, cortos, monitorizar los signos vitales, cuantificar la diuresis, mantener la paciente eutérmica, evitar la hipotermia y administración de oxígeno. Y la reanimación volumétrica, que lo que nos dice, y ya les vamos a mostrar, es que la reanimación volumétrica, tanto los bolos de lactato de 500 cc, lo que se recomienda, y revalorar. ¿Por qué? Porque se vio que administrar grandes volúmenes, o sea, volúmenes excesivos, no mejoraba la sobriedad de estas pacientes, y que sí, los líquidos, cuando se pasaban mayor a 2000 cc, pues entonces esto iba a generar
una coagulopatía dilucional y asimismo iban a haber más complicaciones. Entonces, ¿qué nos mostró este estudio, que es el REFIN? Que la reanimación restrictiva versus la liberal, pues en cuanto a los líquidos endovenosos, no se ha demostrado pues que la reanimación restrictiva sea superior en mujeres con hemorragia posparto leve, no aumentar la necesidad de transfusión sanguínea, no altera los parámetros de la coagulación, no provoca un aumento en el número de eventos adversos, pero sí los volúmenes de líquido que se administraban mayores a 4 litros se asociaron con unos resultados maternos adversos en mujeres con hemorragia posparto persistente. Es decir, cuando hablan las pacientes que tenían una hemorragia posparto leve, pues no teníamos como un aumento de la necesidad de transfusión o de las complicaciones o alteraciones en los parámetros de coagulación, pero sí, cuando hacíamos una reanimación con volúmenes mayores a 4 litros, pues ya va a haber entonces una coagulopatía dilucional, alteraciones pues ya en la coagulación de esas pacientes y también mayores resultados adversos maternos. En cuanto al manejo farmacológico, pues tenemos entonces el ácido tranexámico, como lo vimos, es un derivado sintético de la lisina con una actividad antifibrinolítica pura y su mecanismo de acción se basa pues en la unión del enlace de la lisina al plasminógeno, lo que va a bloquear entonces la unión de la fibrina al complejo activador del plasminógeno plasmina y va a inhibir así la fibrinolisis. Este medicamento entonces se probó su uso con un estudio muy grande que es el estudio Woman y este estudio pues es famoso porque ¿qué demostró? Es un estudio aleatorizado, doble ciego, donde se vio que el uso del ácido tranexámico en la hemorragia posparto como medicamento reducía la morbilidad materna por sangrado. No había diferencia significativa en los eventos tromboembólicos, es decir, no aumentaban en estas pacientes los eventos tromboembólicos y debe administrarse lo antes posible posterior al diagnóstico de hemorragia posparto. Entonces, ¿qué dijo el Woman Trial? Que las pacientes que tenían una hemorragia posparto de cualquier tipo, o sea, no sé, que es por atonía o que es por tejido o que es por trauma o por tono, pues sea cual sea la razón, la paciente se va a beneficiar de que usemos el ácido tranexámico como medicamento transversal a la hemorragia posparto. En estas pacientes se debe administrar 1 gramo de ácido tranexámico por vía endovenosa durante 10 minutos, independientemente de la causa, y si el sangrado continúa después de 30 minutos, se puede volver a aplicar una segunda dosis a los 30 minutos o si se reinicia a las 24 horas posteriores de la primera dosis, después de administrar la segunda dosis de un ácido tranexámico, se puede volver a colocar. Este es el Woman 2, que también fue un estudio doble ciego, que lo que querían mirar en este era si la administración de ácido tranexámico como tal iba a impedir, la hemorragia posparto en todas las pacientes. Es decir, querían probar con este estudio que si el ácido tranexámico, usándolo como de primera línea, como se usa pues el uterotónico, la oxitocina, si realmente iba a demostrar que era efectivo para estas pacientes. Y lo que mostró pues es que cuando se administra el ácido tranexámico dentro de los 15 minutos posteriores al pinzamiento del cordón umbilical, no redujo en las pacientes el riesgo de hemorragia posparto diagnosticada clínicamente en mujeres, en pacientes pues con anemia moderada o grave. Es decir, no es un medicamento que se use de rutina, es decir, ahora a todas las pacientes que tienen un parto se le aplica ácido tranexámico, no. Esto lo que nos mostró es que no funcionaba. ¿Para qué funciona? Para las pacientes que ya tienen un diagnóstico de hemorragia, se coloca y se ha visto mejoría en la sobrevida. Pero en las pacientes como prevención no tiene evidencia y por eso se coloca solamente en el contexto de hemorragia posparto. Uterotónicos, entonces los medicamentos, la dosis, la frecuencia, algunos eventos adversos y la contraindicación. Entonces, la oxitocina viene en la ampolla por 10 unidades,
La dosis entonces que le vamos a colocar, entonces ya sabemos, a la salida del hombro anterior, vamos a colocar entonces una dosis de 10 unidades intramusculares que se coloca, o dependiendo pues si se va a colocar endovenoso, pues ya la dosis se modifica a 5 unidades. ¿Qué tenemos acá? Que como uterotónico, cuando lo vamos a dejar ya en infusión, se puede colocar de 10 a 40 unidades en 500 mililitros de solución salina, y se va a titular según el tono uterino, de 60 cc hasta 120 cc. Se coloca endovenoso, en infusión, continuo, y los eventos adversos como más comunes es la náusea, el vómito, perdón. La hiponatremia puede generar, entonces, como les decía, una disminución de la tensión arterial y un aumento de la frecuencia cardíaca en dosis altas, pero que esto no nos confunda o no nos desvíe pensando pues que la paciente lo que tiene es un efecto adverso de la oxitocina, y lo que se está es descompensando porque tiene una hemorragia grave. Contraindicaciones: solamente la hipersensibilidad al medicamento, y el almacenamiento es a temperatura ambiente. La metilergonovina o el metergina es un alcaloide ergo, que la dosis o la ampollita viene de 0.2 miligramos por mililitro, y se va a colocar entonces la dosis inicial a los 20 minutos, es intramuscular, perdón, a los 20 minutos se puede repetir esta dosis si la paciente persiste pues con el episodio de sangrado. ¿Y qué hay que tener o cuál es su contraindicación? ¿Cuál es la precaución que hay que tener? La hipertensión, preeclampsia, enfermedad cardiovascular, la hipersensibilidad al medicamento. En cuanto a la parte de la presión, si la paciente está en un shock hipovolémico, hipotensa, no es, a pesar de que tenga el antecedente de preeclampsia, no es una contraindicación de la metilergonovina. En las pacientes que tienen cifras de presión arterial elevadas, porque la metilergonovina puede aumentar las cifras de presión arterial, puede generar hipertensión severa y sus complicaciones, como por ejemplo un accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces, la precaución es si las cifras de tensión arterial están elevadas. Hay que refrigerar, hay que protegerse de la luz, y pues el medicamento, si no está refrigerado, pues va a pues, perder su efectividad. El misoprostol, que es un análogo de prostaglandina E1. Las tableticas pueden venir de 50, de 100 o 200. Aquí vamos a usar las de 200 microgramos, y la dosis son de 600 a 800 microgramos, que pueden ser sublinguales o intrarrectales. Contraindicaciones raras, pues alergias conocidas a las prostaglandinas, hipersensibilidad al medicamento, y los efectos adversos ya más conocidos pues por algunos: las náuseas, el vómito, la diarrea, la temperatura, la fiebre que va a ser transitoria, el dolor de cabeza. Aquí, pues, esto fue un metaanálisis publicado pues, en Cochrane, que lo que quería mirar era si la oxitocina utilizada como tratamiento de primera línea de hemorragia posparto probablemente pues, sea más eficaz que el misoprostol y tenga menos efectos secundarios. Por eso miramos entonces en todas las sociedades, la primera línea de tratamiento para hemorragia posparto es la oxitocina, y agregar misoprostol al tratamiento convencional con oxitocina tenga poca o ninguna diferencia en los resultados de efectividad, y pues se asocia con más efectos secundarios. Es decir, no se usa de rutina en todas las pacientes que tengan pues su parto como prevención, no se usa el misoprostol. Y la evidencia pues de la mayoría de los agentes uterotónicos utilizados como tratamiento de primera línea es limitada. Por eso entonces la recomendación del uso de oxitocina. ¿Qué pasa entonces acá con la oxitocina en cesárea? Bolos de dosis bajas de 1 a 3 unidades cada 15 a 30 segundos para iniciar la contractilidad uterina, o infusiones de 4 a 10 unidades por hora, que son las infusiones pues, que les mencionamos previamente. Y los cambios hemodinámicos pues, pueden ser observados después de bolos endovenosos, incluyendo la taquicardia, el aumento del gasto y el trabajo cardíaco, y las isquemias miocárdicas. Aquí, para hablar un poquito pues ya de los hemocomponentes, las transfusiones, y recordar que las transfusiones de hemocomponentes se comportan como un trasplante de órgano, y por eso ten la precaución pues de cuando se realicen, porque podemos tener pues efectos secundarios.
Tienen indicación cuando la paciente tiene una hemorragia posparto grado 4, sí. Cuando tiene una hemorragia posparto grado 3, pues es importante valorar si requiere o no la transfusión, pero recordar que estas pacientes que tienen índices de choque de 0.9 o mayores, pues no se deben manejar en nivel 1 y que a partir entonces de 1.4 deben manejarse por lo menos en un nivel 3 para poder tener un equipo de respuesta adecuado para el manejo de estas pacientes. Y no existe un valor absoluto de hemoglobina en el que se deba realizar una transfusión, pero la idea es que tengamos unos niveles entre 7 y 9 durante una hemorragia activa. Realizar una transfusión si la hemorragia no responde pues, a las medidas de los uterotónicos, si la pérdida de sangre excede los 150 mililitros por minuto y si la paciente tiene signos de hipoperfusión, o sea, perfusión inadecuada, que no responde a los líquidos y tenemos una hemoglobina menor de 9. El valor de hemoglobina, es decir, los resultados de los exámenes tampoco deben retrasar las transfusiones y para eso hay unas opciones que tenemos pues como las pruebas viscoelásticas, que es el tromboelastograma y el ROTEM, que estas nos ayudan pues a asociar una estimación real del estado hemostático de las pacientes. Los resultados son realmente rápidos, en 12 minutos ya vamos a tener cuáles son los déficits que tiene la paciente y cómo deberíamos hacer el manejo transfusional en ellas y realmente son de gran apoyo para poder tomar la decisión del manejo pues de transfusión. Si no lo tenemos, pues también están las pruebas convencionales, los tiempos de coagulación, las plaquetas y el fibrinógeno, que se pueden utilizar, pues que la coagulopatía va a evolucionar rápidamente, el tiempo de respuesta es lento, va a reflejar el estado hemostático anterior, pero en caso de no tener pues acceso a las pruebas viscoelásticas, pues también nos van a ayudar a evaluar y a definir pues la terapia transfusional. ¿Y cuál es el rol del fibrinógeno en la hemorragia posparto? Pues es el primer factor en caer ya que se va a polimerizar de manera irreversible y la hipofibrinogenemia es un predictor de severidad del sangrado. Independientemente del requerimiento de los procedimientos invasivos, las pacientes que tienen niveles de fibrinógeno menores a 200, vamos a tener que cuando se administra o se repone el fibrinógeno, se van a mejorar los resultados y los desenlaces de estas pacientes. No hay evidencia entonces de que la administración de fibrinógeno a todas las pacientes que no tengan deficiencia vaya a reducir la pérdida de sangre ni la mortalidad y por eso se hace guiado pues la terapia transfusional con las pacientes que tienen niveles de fibrinógeno menores a 200, pero sí cuando están con hipofibrinogenia se ha visto que va a mejorar los resultados y los desenlaces en estas pacientes. Este es el umbral terapéutico pues efectivo para el reemplazo del fibrinógeno en sangrado obstétrico y su uso temprano, guiado pues por las pruebas viscoelásticas, va a cambiar entonces la relación establecida entre la hipofibrinogenia temprana y los resultados graves de hemorragia. Y aquí tenemos pues otros manejos que son no farmacológicos, como el traje antichoque. El traje antichoque entonces tiene indicaciones como la colocación entonces cuando tenemos un índice de choque que es igual o mayor a 0.9, cuando la presión arterial sistólica es menor de 90 persistente, cuando la tensión arterial media es menor de 65 persistente o cuando la frecuencia cardíaca es mayor de 100 latidos por minuto. Contraindicaciones absolutas, pues si tenemos un feto viable inútero, pues es una contraindicación de colocar entonces el traje antichoque y las contraindicaciones relativas, la estenosis mitral, la insuficiencia cardíaca congestiva y la hipertensión pulmonar. El traje antichoque, tener en cuenta muchachos, también salva vidas. O sea, esto mostró que tuvo una reducción de la mortalidad del 48% de la mortalidad materna por choque hipovolémico secundario a hemorragia posparto. Esto es un traje que es de neopreno, que se puede reutilizar y que la implementación adecuada nos ayuda a prevenir hemorragias, muertes por hemorragia. La presión entonces circunferencial estimada está entre 20 y 40 milímetros de mercurio. Nos ayuda a incrementar el flujo sanguíneo, el aumento de la precarga y el gasto cardíaco. Y es que pacientes en las que son
ya que están en un choque hipovolémico, que son muy difíciles de canalizar, que necesitamos mejorar el retorno, el traje nos puede ayudar a encontrar mejor esos accesos venosos, nos ayuda a disminuir la mortalidad en estas pacientes y cuándo se debe retirar. Entonces, retirar cuando tengamos una pérdida de sangre menor a 50 mililitros hora, cuando tengamos frecuencias cardíacas estables que sean menores de 100 latidos por minuto, cuando tengamos una presión arterial sistólica mayor de 100 milímetros de mercurio, y esta es la regla de los 100, por lo menos durante 2 horas continuas. ¿Y qué se va a verificar? ¿Cómo se va a retirar? El traje antichoque se coloca empezando pues siempre por el 1 hasta el 6. Y lo que podemos ver acá, entonces, el 1 pues va en las piernitas, en la parte inferior, debajo de las rodillas, el 2 también, el 3 ya va en la parte pues del fémur y el 4 a nivel de la cadera. El 5 es un baloncito que está para hacer presión sobre el útero, pues para que no se relaje y pues siga sangrando. Y el 6 pues es lo que va a amarrar sobre el abdomen de la paciente. ¿Qué tenemos acá? Pues que el traje, si por ejemplo la paciente es muy chiquitica, es muy bajita, el número 1 se puede doblar para la colocación y se coloca a partir del número 2, o si tenemos pues una paciente que es alta, pues se puede colocar a partir del 1. ¿Cómo se coloca? Se coloca siempre del 1 hacia arriba. ¿Cómo se retira? Se retira también del 1 hacia arriba. Siempre se empieza a colocar desde el 1, se retira desde el 1. ¿Y cómo se va a verificar el retiro? Entonces, se va a retirar entonces ya cuando habamos verificado todos los parámetros para poderlo retirar. Empezamos entonces al retiro. Se retira los 2 primeros segmentos, el 1, o sea, el 1 de la pierna derecha, el 1 de la pierna izquierda, y se verifica si la presión arterial sistólica, si cae más de 20 milímetros de mercurio, si la frecuencia cardíaca aumenta más de 20 latidos o se identifica un sangrado activo, se debe cerrar nuevamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ya estoy en el punto de retiro, por ejemplo, en el segmento 4? Si estoy en el segmento 4, empiezo a colocarlo nuevamente desde el 1, siempre desde el 1. Se coloca desde el 1, se retira desde el 1 y si tengo necesidad de colocarlo y ya voy por el segmento 4 o en el 6, entonces me regreso nuevamente al 1. ¿Listo? Y aquí tenemos entonces el impacto del traje neumático antichoque, donde el manejo de las pacientes con hipoperfusión por hemorragia posparto, mire con el uso del traje, ¿qué pasó? Que teníamos menos necesidad de transfusión de hemocomponentes, menos necesidad pues, de uso de balón de Bacri, menos necesidad de procedimientos quirúrgicos como histerectomía, como embolización pélvica, como ligadura vascular o cirugías de control de daños, y todos con P's estadísticamente significativas. Entonces, ¿qué dijo la FIGO? Pues la FIGO recomienda que todos los centros de atención médica cuenten con un traje antichoque como un dispositivo que es no quirúrgico, es eficaz, que se puede usar como medida temporal para recuperar la estabilidad hemodinámica y para el manejo y transferencia de las pacientes a un nivel de atención más alto. Traten de que sus pacientes con hemorragia posparto, cuando ustedes van a hacer la remisión, envíenlas con traje antichoque, porque mejora la sobrevida, porque se ha visto que trasladarlas con el traje va a ser más seguro para ustedes durante el traslado y esto va a mejorar los desenlaces en estas pacientes con hemorragia. Y otra de las intervenciones no quirúrgicas son los taponamientos uterinos pues con balones. Como mecanismo, pues estimular los receptores por el dispositivo, estimular la contracción uterina con presión hidrostática directa, controlar pues los sangrados, los vasos sangrantes. Y aquí tenemos pues 2 dispositivos, pues en realidad 3, 2 dispositivos que son de venta pues en el mercado, el de volumen fijo que es el balón de Bacri y ahora el de flujo libre que es el LAVI, y pues los artesanales que se pueden hacer entonces con el uso de un condón y una sonda Foley para, pues si no tenemos pues la disponibilidad de estos balones, se puede realizar. ¿Y qué vio? Pues se debe cumplir con las condiciones de seguridad, una hemorragia por atonía refractaria al uso de uterotónicos
o que yo no tenga los uterotónicos disponibles y que el personal esté capacitado. ¿Y que se debe alentar? Pues que se debe alentar a los médicos, que si la pérdida de sangre es superior a 200 mililitros a los 10 minutos después de haber colocado el balón, pues se debe considerar un procedimiento invasivo si supera los 250 mililitros. El tiempo indicado pues del fabricante para pues que se debe permanecer el balón de Bacri o el helado, pues los balones hidrostáticos son 24 horas y la extracción se debe realizar desde 20 mililitros a por hora a 50 mililitros cada 30 minutos hasta el final del retiro del balón. Y la mitad del volumen en 8 a 12 horas en la restante hora. ¿Listo? Aquí, pues las tasas de éxito de estos balones, pues lo que mostró es que el control de la hemorragia se lograba hasta en un promedio de 86% en las pacientes con tasas tan altas hasta el 91%, que se asoció a una menor tasa de sangrado grave y menor estancia en UCI. Entonces, ¿qué pasa en estas pacientes? Pues que realmente los balones hidrostáticos nos van a ayudar en el manejo de la atonía uterina, que es refractaria a los uterotónicos o que yo no los tengo disponibles, y esto nos va a ayudar a disminuir el riesgo de sangrados graves de estancia en la UCI. ¿Qué no mostró diferencias? Pues no hay diferencias con las complicaciones asociadas al sangrado, la tasa de cirugía y la necesidad de transfusión, y que la sonda Foley, pues el balón artesanal requirió más tiempo para el control del sangrado. ¿Qué dice la Federación Internacional? Pues que el taponamiento uterino con balón ha demostrado ser una técnica que que es no quirúrgica y es eficaz para mejorar potencialmente la supervivencia de estas pacientes y que se debe realizar por personas pues capacitadas como único requisito previo al uso. Y acá ya vamos a entrar un poquito más pues como en la parte quirúrgica, que aquí les digo que vamos a pasar muy rápido porque son procedimientos pues que ustedes pues para que los conozcan, tengan el conocimiento, pero pues no me voy a tener acá, que es la embolización de arterias uterinas como un tratamiento pues eficaz de la hemorragia posparto pues por diversas causas. Es una técnica segura cuando se desea preservar la fertilidad de la paciente, cuando es una prioridad para ella, y tengo que tener en cuenta pues la disponibilidad de los recursos para poder realizarlas. Y esto pues, ¿qué dice la FIGO? Pues que se recomienda para el sangrado refractario no controlado y que es una opción pues al tratamiento de esas pacientes. Y los manejos quirúrgicos, pues las suturas de compresión como el Belinge, como las suturas de Cho, y esto han demostrado pues unas tasas de éxito de hemostasia hasta el 76 al 100%. Complicaciones de ellas, la isquemia uterina, la necrosis, las infecciones intrauterinas, las estrangulaciones de asas intestinales o el epiplón pues por las suturas, y estas son básicamente la forma de hacerlas. A la izquierda de su pantalla, sí, a la izquierda es un Belinge y a la derecha ya entonces son las técnicas de Hyman, y la hecho pues no tengo ahí la fotico, pero esas son pues como las suturas hemostáticas. ¿Qué recomienda la FIGO? Pues suturas de compresión como una de las opciones para la hemorragia cuando fallan las modalidades de tratamiento médico y no quirúrgico. La compresión aórtica manual interna, pues como haciendo un efecto similar al pinzamiento aórtico o la oclusión con balón endovascular, y se puede mantener de forma segura máximo durante 60 minutos para así pues tratar de controlar el sangrado mientras pues se hace pues todo el resto de los procedimientos. La histerectomía, esto pues ya como últimos recursos, pues en las pacientes en las que definitivamente no se ha podido controlar la hemorragia, que ya se han usado pues los métodos no quirúrgicos, todos los uterotónicos, todas las medidas pues de salvamento previo al procedimiento quirúrgico definitivamente no funcionaron y están asociadas generalmente a patologías placentarias, patologías de la inserción placentaria en un 38%, atonías uterinas un 27% y rupturas uterinas hasta en un 26%, altas tasas de morbilidad materna y complicaciones, necesidad de transfusiones, trastornos de la coagulación, lesión del tracto urinario, necesidad de reexploración en caso de sangrados persistentes y fiebre posoperatoria, pues son algunas de las complicaciones del procedimiento quirúrgico.
Y en este punto, que es lo que debemos tratar al máximo de evitar llegar, es la cirugía de control de daños. Cirugía donde ya el abordaje pues quirúrgico es por etapas, pues porque hay que minimizar el tiempo operatorio, son pérdidas muy abundantes de sangre, donde la paciente ya tiene una coagulopatía instaurada, donde estos procedimientos pues se dan en pacientes que ya están muy delicadas, que el enfoque pues solo puede considerarse en centros de atención de un nivel superior, donde haya disponibilidad pues de un personal experimentado, con servicios de laboratorio, banco de sangre 24 horas, y son en pacientes con lesiones muy graves que ya no pueden sobrevivir a los esfuerzos quirúrgicos iniciales para una reparación primaria en salas de cirugía. La reanimación entonces en 4 etapas: reanimación, la laparotomía inicial, fase de resucitación y ya la cirugía definitiva. Y estas cirugías definitivas se hacen generalmente a las 48-72 horas, cuando la paciente esté un poco más estable. Esto pues es como unas tablitas de resumen de todo lo que hablamos hasta acá. De la etapa 0, la más importante, prevención y reconocimiento para poder actuar a tiempo, donde aquí tenemos entonces ya la etapa 1, cuando ya tenemos instaurada pues una hemorragia posparto, donde tenemos alteración ya entonces de los signos vitales, entonces ¿qué es lo que se debe hacer? El masaje, los medicamentos, el control de signos, calcular el sangrado, ya empezar a cruzar entonces las unidades de sangre. Aquí entonces tenemos que en la etapa 2 ya son pérdidas de más o menos de menos de 1500 mililitros. En la etapa 2 pues también entender que tiene que haber un líder, que debemos tener apoyo, que tenemos que tener personal también de enfermería auxiliar, debe estar la jefe, debe estar entonces el ginecólogo, pues el médico a cargo, con otro médico pues que le esté ayudando a manejar el resto pues del proceso, alguien que se encargue de la lista de chequeo. En la etapa 3 pues ya reevaluar el sangrado en los signos vitales con pérdidas mayores a 1500, las transfusiones, y ahora aquí ya activar los protocolos de transfusión por la inestabilidad o sospecha de coagulopatía de consumo en estas pacientes, generalmente ya los 20 minutos con índices de Joker mayores a 1.3. Y estas son las conclusiones entonces. La hemorragia posparto es una condición crítica que con las medidas oportunas nosotros vamos a impactar en mortalidad, que la cuantificación de la pérdida es vital para la importancia del reconocimiento, pero esto no va a evitar o no debe generar retraso en las intervenciones, que se deben implementar protocolos de prevención y tratamiento que permiten tener una actuación inmediata, decisiva, que logre mejorar la atención y el pronóstico de estas pacientes, y que hay que tener en cuenta que los equipos entrenados salvan vidas. Esto, una reflexión pues que me parece muy bonita, que es: la señora X murió en una sala de partos de un hospital. El médico que la atendió certificó que su muerte fue debida a una hemorragia por placenta previa. El obstetra dijo que la hemorragia podía no haber sido fatal si la señora no hubiera estado anémica por infección parasitaria y desnutrición. También existía preocupación porque la señora X había recibido solo 500 mililitros de sangre y porque había muerto durante una operación cesárea realizada por un médico que recién iniciaba su capacitación. El administrador del hospital advirtió que la señora X no había llegado al hospital hasta 4 horas después de haber comenzado la hemorragia y que había tenido severos episodios de pérdidas sanguíneas durante el último mes, para los cuales no buscó atención médica. Y el psicólogo observó que la señora X tenía 39 años, 7 gestaciones, 5 hijos vivos y nunca había usado anticonceptivos, y esta última gestación había sido no deseada. Además era pobre, analfabeta y vivía en zona rural. Entonces, ¿de quién fue la culpa del fallecimiento de la señora X? Realmente vemos muchas fallas en nuestro sistema de salud, y la forma que tenemos nosotros de impactar en la muerte de nuestras pacientes es capacitándonos, es estar preparados y captar tempranamente a las pacientes. Créanme que ustedes, y teniendo pues el conocimiento, independientemente de que seamos solamente un nivel 1 o pues de que estemos en la zona rural, podemos impactar positivamente en la vida y en los desenlaces de nuestras pacientes. Y esta es la idea pues de estas reuniones, que espero pues les haya servido, y muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Melissa. La charla estuvo súper completa. Si de pronto alguno de los participantes tiene alguna pregunta para realizar o algún aporte, puede levantar la mano. Y por favor recuerden llenar la asistencia que se envió por el chat. Es súper importante.